Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos una historia intensa, cargada de emociones, que nos lleva al corazón de la vida de un ícono del tenis chileno y mundial. Hans Gildemeister Bonner. Nacido Juan Pedro Gildemeister Bonner el 9 de febrero de 1956. Reconocido por su habilidad en la cancha, Hans alcanzó los más altos niveles del tenis profesional, conquistando 4 títulos en individuales y 23 en dobles, y logrando la posición número 12 del mundo en el ranking ATP el 22 de febrero de 1980. Sin embargo, detrás de esos triunfos se esconde una historia de conflictos, decepciones y emociones intensas que pocos conocen. A los 69 años, Hans sufrió un ataque al corazón inesperado, un episodio que sacudió no solo a su familia, sino también a colegas y amigos del deporte. Tras superar el peligro inminente, el veterano deportista se encontró frente a un espejo emocional que lo llevó a reflexionar sobre su vida, sus éxitos, sus derrotas y sobre todo las heridas profundas que había recibido a lo largo de su carrera. Fue entonces cuando, con una sinceridad que dejó a todos boquiabiertos, reveló un secreto largamente guardado: 5 nombres de atletas que había llegado a detestar profundamente. El primero en la lista fue Guillermo Pérez, quien, según Hans, lo humilló públicamente en la cancha, socavando su dignidad frente a compañeros y rivales. La ofensa no quedó en el recuerdo. Dejó cicatrices emocionales que nunca desaparecieron del todo. Luego mencionó a Ricardo Morales, un hombre que, con comentarios y actitudes calculadas, intentó minimizar sus logros en torneos internacionales, sembrando dudas sobre su talento y manchando su reputación. El tercero, Javier Castillo, traicionó la confianza de Hans mediante engaños en contratos publicitarios, generando pérdidas económicas significativas y afectando su credibilidad fuera de la cancha. A continuación, Alejandro Fuentes, un colega que parecía amigable, se dedicó a hablar mal de Hans a sus espaldas, erosionando su prestigio y sembrando intrigas que complicaron la carrera del chileno. Finalmente, Martín López, alguien en quien Hans confiaba plenamente, lo traicionó en un partido crucial, dejándolo derrotado y expuesto al escarnio público. Lo que hace esta confesión aún más conmovedora no es solo la lista de agravios, sino la manera en que Hans habla del dolor y la traición con la franqueza de un hombre que ha vivido intensamente. Aunque ya ha superado los 70 años, la memoria de estas heridas sigue viva. En sus propias palabras: "No volveré a permitir que estas personas se crucen en mi camino". Es un recordatorio poderoso de que incluso los campeones más admirados no están exentos de sufrir traiciones, humillaciones y deslealtades. Este relato nos invita a reflexionar sobre la resiliencia y la dignidad en la adversidad. Hans Gildemeister no solo brilló por sus victorias en la cancha, sino también por su capacidad de enfrentar la traición con la misma determinación con la que enfrentaba a sus rivales, mostrando al mundo que la grandeza no se mide únicamente por los trofeos, sino por la fortaleza interior que se cultiva a lo largo de una vida intensa y plena. En cada palabra, en cada confesión, percibimos a un hombre que ha amado, sufrido, triunfado y aprendido. Hans no oculta su vulnerabilidad, pero tampoco permite que el resentimiento lo defina. Más bien, lo utiliza para reafirmar su integridad y su pasión por el tenis. La historia de Hans Gildemeister es un testimonio de la complejidad de la vida de un atleta de élite. Un relato donde la gloria se entrelaza con el dolor, y donde cada derrota humana es, a la vez, una lección de coraje y autenticidad. Hoy, al mirar atrás, podemos ver no solo al campeón que conquistó la cancha, sino al hombre que afrontó la vida con honestidad, revelando sus emociones más profundas sin temor, y que sigue inspirando respeto y admiración. Una vida llena de éxitos, sí, pero también de conflictos, traiciones y emociones que solo un verdadero ícono puede compartir con el mundo. Hans nos enseña que el verdadero valor de un campeón no se mide solo por los títulos, sino por su capacidad de mantenerse fiel a sí mismo frente a la adversidad, recordándonos que detrás de cada gran deportista hay historias humanas, intensas y profundas, que merecen ser contadas con respeto y admiración. Era una tarde cualquiera, hasta que un momento inesperado transformó la rutina en un episodio de tensión extrema. Hans Gildemeister, con 69 años,
Estaba en su hogar rodeado de su familia y algunos colegas, cuando de repente se desplomó. Un silencio cortante llenó la habitación. Los ojos de quienes lo rodeaban se abrieron desmesuradamente. Los gritos de alarma resonaron, y la incredulidad se mezcló con el miedo más puro. Cada segundo se estiraba como si el tiempo se negara a avanzar, mientras Hans yacía allí, luchando contra un cese cardíaco que amenazaba con arrebatárselo. Ese instante, lleno de incertidumbre y pánico, nos recuerda lo frágil que puede ser incluso la vida de alguien acostumbrado a la fortaleza física y mental. El hospital confirmó lo que Hans ya intuía. Su corazón había dado señales de alerta durante años. No podía ignorar las advertencias de los médicos, confesó con voz temblorosa. Pero el deseo de seguir compitiendo, de no rendirme ante la adversidad, me empujó a ignorarlas. El contraste entre la pasión por el deporte y la vulnerabilidad de su cuerpo humano aumenta la tensión de la historia. Un hombre que desafió sus límites hasta casi perderlo todo. En medio de la recuperación, Hans comenzó a mirar hacia atrás, a analizar no solo los triunfos, sino también las heridas que había acumulado. Relató con detalle ciertos partidos que, más allá de la competencia, se habían convertido en arenas de traición y deslealtad. Recordó momentos en los que colegas y rivales habían cruzado líneas invisibles, insultos velados, gestos de menosprecio, traiciones en el punto más crucial del juego. Cada recuerdo estaba impregnado de la mezcla de ira y desilusión, que solo quien ha sido herido por la mano de otro en su propio terreno puede comprender. Las imágenes de esas confrontaciones, que el público había aplaudido sin conocer los matices, ahora cobraban un nuevo sentido, lleno de dramatismo y tensión emocional. Hans no se detuvo allí. Con una claridad que sorprendió incluso a sus más cercanos, empezó a enumerar a aquellos 5 jugadores que, en su memoria, habían marcado un antes y un después, no por sus victorias, sino por el daño personal que le infligieron. Cada nombre llevaba consigo una historia cargada de conflicto. El primero, cuya arrogancia en el campo rozaba la humillación, le había lanzado palabras que resonaron como cuchillos durante años. El segundo, un rival astuto y calculador, había manipulado situaciones dentro y fuera de la cancha, minando la confianza de Hans de manera sutil pero devastadora. El tercero fue protagonista de un enfrentamiento épico que terminó con Hans sintiéndose traicionado por decisiones injustas, decisiones que ningún reglamento podría justificar. El cuarto, un colega cercano en apariencia, demostró que la amistad puede ser frágil cuando el ego se impone. Y el quinto, quizá el más inesperado, dejó cicatrices no tanto por la intensidad del juego, sino por comentarios que tocaron aspectos profundamente personales de la vida de Hans. Cada relato se entrelaza con la sensación de drama, llevando al espectador a comprender no solo la magnitud de las lesiones físicas, sino también las heridas invisibles que se arrastran durante décadas. Entre los recuerdos dolorosos, Hans también compartió cómo esos conflictos moldearon su carácter. Aprendes a luchar, sí, pero también a protegerte. No solo en la cancha, sino en la vida misma, dijo, mientras la cámara capturaba su mirada, mezcla de nostalgia y determinación. Este equilibrio entre vulnerabilidad y fortaleza, entre amor por el deporte y defensa propia frente a la traición, constituye el núcleo del relato. Un análisis profundo de cómo la grandeza deportiva se entrelaza con las pruebas emocionales que rara vez se ven en las transmisiones oficiales. Al reconstruir estas historias, el espectador se siente parte de un viaje intenso, casi cinematográfico. Cada gesto, cada palabra hiriente, cada decisión injusta cobra vida con un dramatismo que no necesita exageración. La realidad, en este caso, es suficientemente impactante. Los 5 nombres mencionados no son simples rivales, son símbolos de los obstáculos humanos que incluso los atletas más admirados deben enfrentar. A través de estas confesiones, Hans nos invita a mirar más allá de los titulares y los resultados, a reconocer la complejidad de las emociones humanas, la fragilidad del cuerpo y la resiliencia del espíritu. Hoy, tras superar lo que podría haber sido una tragedia irreversible, Hans se muestra reflexivo pero firme. Su historia no es solo la de un deportista que enfrentó enemigos en la cancha,
sino la de un hombre que ha confrontado su mortalidad y ha elegido aprender de las heridas pasadas. Es un relato que nos recuerda que detrás del aplauso y los trofeos existe un mundo lleno de desafíos internos, conflictos personales y momentos de vulnerabilidad que moldean la verdadera esencia de quienes admiramos. En este relato profundo y cautivador, Hans Gildemeister se transforma en más que un atleta. Se convierte en un ejemplo vivo de cómo la pasión, el sacrificio y las experiencias dolorosas coexisten, creando una narrativa que es tan humana como inolvidable. Cada espectador, al escuchar su historia, no solo se identifica con la emoción del juego, sino también con las complejidades del corazón humano, comprendiendo que incluso los más fuertes pueden caer, pero también pueden levantarse con una claridad y fuerza renovadas. Desde la cama del hospital, rodeado del silencio pesado y de los aparatos que marcaban cada latido de su corazón, Hans comenzó a reflexionar sobre décadas de logros, derrotas y, sobre todo, traiciones que había sufrido en el mundo del deporte. Fue entonces cuando decidió revelar, con una sinceridad que pocas veces se atreve a mostrar, los 5 nombres de aquellos que, según él, marcaron su vida con dolor y desconfianza. Pero este no es un relato de rencores vacíos, ni de simples venganzas. Hans habla con la calma de quien ha visto demasiado, de quien sabe que la vida puede ser cruel y que algunas heridas, aunque invisibles, perduran mucho más que cualquier golpe físico. Con voz firme y mirada decidida, confiesa que hizo una promesa consigo mismo: nunca más permitir que esas personas, que una vez intentaron quebrarlo emocionalmente, vuelvan a interferir en su paz. Esta declaración no es solo un acto de coraje, es un punto de inflexión, el momento en que un hombre decide proteger su espíritu y reconstruir su mundo interior, pieza por pieza. La reacción de su familia y de quienes compartieron su carrera fue inmediata y cargada de emoción. Sus hijos, conmovidos por la vulnerabilidad de su padre, lo abrazaron y lloraron juntos, reconociendo la humanidad detrás de la figura pública. Sus antiguos compañeros de cancha, algunos de ellos testigos de momentos tensos y decisiones difíciles, escucharon con respeto y cierta incredulidad. Fue un instante de sinceridad absoluta, donde los vínculos familiares y profesionales se reforzaron, y donde la admiración se mezcló con la compasión. Estas escenas, llenas de gestos pequeños pero significativos, son las que dan vida y credibilidad a su historia, recordando a todos que detrás de los logros deportivos hay seres humanos con emociones profundas. Hans no se detiene en el dolor. Con la serenidad que da la experiencia, comparte lecciones que trascienden el deporte y alcanzan la vida cotidiana. Habla de la resiliencia frente a la traición, del valor de reconocer los propios errores y de la importancia de no permitir que los fracasos definan nuestra existencia. Enseña que la verdadera fortaleza no está solo en los trofeos o los récords, sino en la capacidad de levantarse después de cada caída, de transformar el resentimiento en aprendizaje y de proteger la paz personal frente a la toxicidad externa. Cada palabra que pronuncia parece una lección, un consejo directo desde la experiencia vivida, capaz de resonar en cualquier persona que haya enfrentado adversidades, injusticias o deslealtades. Hoy Hans ha encontrado una nueva forma de vivir. Su rutina diaria ya no está marcada por la presión de la competencia ni por la necesidad de demostrar algo a los demás. Se enfoca en cuidar su salud física y mental, en disfrutar de cada amanecer, en compartir tiempo de calidad con quienes realmente importan. Evita los ambientes tóxicos y las relaciones dañinas, consciente de que su tiempo es valioso y de que la energía que invierte debe ser positiva. Los proyectos actuales de Hans incluyen la mentoría de jóvenes talentos del tenis, actividades solidarias y, sobre todo, la búsqueda de una vida plena en la tranquilidad de su entorno cercano. Su mensaje es claro: no se trata de huir del pasado, sino de aprender de él y de construir un presente donde el bienestar personal sea la prioridad. Lo que hace única la historia de Hans Gildemeister no son solo los nombres que mencionó ni las traiciones que sufrió, sino la forma en que transformó la adversidad en fuerza, la vulnerabilidad en lección y el dolor en conciencia. Cada momento compartido, cada lágrima derramada y cada reflexión profunda nos invita a mirar más allá de los logros superficiales y a valorar la integridad, la autenticidad y la capacidad de resiliencia. En un mundo donde las figuras públicas a menudo ocultan sus heridas,
vidas. Hans nos recuerda que el coraje verdadero reside en enfrentarlas, en hablar con franqueza y en elegir la paz sobre la revancha. Para quienes lo siguen, su relato es mucho más que un testimonio personal. Es un espejo de nuestras propias luchas, un recordatorio de que todos enfrentamos traiciones y desafíos, pero que siempre podemos decidir cómo responder. Hans Gildemeister ha tomado su decisión: proteger su espíritu, valorar su tiempo, cultivar relaciones genuinas y mirar hacia adelante con esperanza. Su historia nos enseña que la vida, a pesar de los golpes, puede ser reconstruida y que la fuerza real no está solo en el cuerpo, sino en la mente y el corazón. Con cada palabra, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias promesas internas, sobre cómo enfrentamos el dolor y cómo elegimos vivir. Así, mientras Hans disfruta de los días tranquilos, de los recuerdos felices y de los momentos simples que la vida adulta ofrece, deja un legado que va más allá del deporte: la enseñanza de que la resiliencia, la honestidad y la protección de la propia paz son, finalmente, los trofeos más valiosos que cualquier ser humano puede alcanzar. Y es este mensaje, cargado de emoción y profundidad, el que transforma su experiencia en un relato universal, capaz de inspirar y conmover a todos los que lo escuchan. Hoy queremos invitarte a detenerte un momento y mirar más allá de los títulos, los trofeos y los momentos de gloria en la cancha. La historia de Hans Gildemeister, un ícono del tenis chileno, nos recuerda que incluso los grandes campeones son humanos, que sienten, sufren y cargan cicatrices invisibles que no siempre se muestran en público. Hans no solo alcanzó la élite del tenis mundial, sino que también enfrentó traiciones, humillaciones y decepciones profundas que marcaron su vida y su carrera. Después de un inesperado ataque al corazón a los 69 años, Hans se abrió al mundo y compartió sentimientos que llevaba años guardando. Habló con sinceridad de aquellos momentos difíciles, de las personas que lo lastimaron y de las heridas que aún laten con fuerza. Pero también nos enseñó algo más importante: que no hay vergüenza en sentir dolor, que reconocerlo y expresarlo es un acto de valentía y humanidad. Hoy te pedimos que mires su historia con los ojos del corazón, que sientas la mezcla de admiración y compasión que merece alguien que ha dado todo de sí mismo en la vida y en el deporte. Que recuerdes que detrás de cada campeón hay un ser humano con sueños, esperanzas, miedos y, a veces, decepciones. Hans nos muestra que la grandeza no se mide solo por los logros, sino por la capacidad de sobreponerse, de seguir adelante y de mantener la dignidad frente a la adversidad. Al leer sus palabras, no solo vemos a un deportista exitoso, sino a un hombre que ha vivido intensamente, que ha amado y sufrido, que ha caído y se ha levantado con coraje. Nos invita a sentir empatía, a reconocer la fragilidad y la fuerza de quienes admiramos, y a valorar cada momento de la vida con respeto y compasión. Te animamos a compartir este mensaje, a reflexionar sobre la humanidad que hay detrás del éxito y a enviar cariño y reconocimiento a quienes han enfrentado pruebas difíciles con integridad y coraje, porque la historia de Hans no es solo la historia de un campeón del tenis, sino la historia de un ser humano que nos recuerda la importancia de la empatía, la comprensión y el respeto en cada etapa de la vida.